Para el video del día de hoy, me gustaría empezar haciéndoles una pregunta. ¿Alguna vez han necesitado un dibujo que les quede muy preciso y que a pesar de que somos buenos dibujantes y hemos practicado, de todas maneras necesitamos que se acerque a la perfección con respecto a la proporción y la ubicación en el espacio? Pues si la respuesta es afirmativa y si son unos perfeccionistas que quieren que todo quede muy bien, hoy les quiero contar acerca de unas técnicas que nos pueden ayudar con este tema. Aunque antes de empezar me gustaría hacerles una advertencia, y es que dibujar no se puede convertir como en una fórmula matemática o en una cosa demasiado precisa y demasiado estricta. En esta ocasión quiero darles a conocer estas técnicas porque sé que en algunos casos es necesario, pero los quiero invitar a que sus dibujos los hagan espontáneamente y que practiquen mucho. Como el tema que estamos viendo en el video de hoy es el dibujo de precisión, recurriendo a algunas herramientas, es muy importante el formato y la proporción con respecto a la imagen de referencia. En este caso lo que yo voy a hacer es acomodar esa proporción entre mi imagen de referencia y este soporte. En este caso es un bloc de dibujo. Para eso entonces voy a recurrir a la regla de 3. En este caso voy a medir las dos partes más largas de la imagen que voy a hacer. Esta mide 15 centímetros. Aquí voy a poner imagen de referencia, 15 centímetros, y voy a poner la medida del soporte. El largo del soporte es exactamente el doble, son 30 centímetros. Vamos a detenernos en este punto y vamos a ver un ejemplo de cómo hacer una proporción entre la imagen de referencia y un soporte. Entonces, para este ejemplo tengo una imagen de 40 por 30 centímetros y quiero hacer este dibujo en un soporte de 60 por 50 centímetros. En este caso, para hacer la regla de 3, vamos a mantener fijas las medidas del soporte, que en este caso vamos a suponer que es un lienzo de 60 por 50 centímetros. En el caso de que no llegue a haber una correspondencia de proporción entre la imagen de referencia y el soporte, prefiero mantener modificables las medidas de la imagen de referencia. Ahora vamos a hacer entonces la regla de 3. Para esto voy a registrar las medidas del soporte, que es el que se mantiene fijo, en este caso 50 por 60, y voy a registrar solamente una de las medidas de la imagen de referencia. En este caso voy a conservar el ancho. Ahora tengo que comprobar el alto de la imagen de referencia con respecto al soporte. Para esto entonces multiplico estos dos valores, 30 por 60 centímetros, y luego divido por el valor que está opuesto a la X. Y este resultado, que en este caso son 36 centímetros, es el alto que debería tener mi imagen de referencia para que guarde una correcta proporción con el soporte. Entonces, aquí veo las opciones que tengo para acomodar y poder hacer el traspaso de mi dibujo. Acá a la izquierda veo mi imagen de referencia que tiene 30 por 40 centímetros, pero idealmente debería tener 30 por 36 centímetros. ¿Qué puedo hacer yo con una referencia que no está correctamente proporcionada? Tengo varias opciones. Aquí traté de ilustrarlas un poco en la parte derecha. A mí se me ocurre, y es lo que yo hago normalmente, podemos trazar una línea
con un esfero, si es que la imagen de referencia se puede rayar. Podemos trazar una línea en el punto exacto de lo que debería medir para la proporción correcta. En este caso pues la trazaremos a los 36 centímetros. Puedo poner una cinta también. La idea es poner un límite para el paso siguiente, que es trasladar unas coordenadas para realizar el dibujo. Otra opción, un papel transparente donde puedo hacer un marco que tenga los 30 por 36 centímetros, lo sobrepongo de manera que ya tenga la proporción correcta. O puedo hacer un marco también en papel. Si tengo un papel opaco, pues hago un marco y retiro el espacio correspondiente a la medida precisa. Y ustedes se estarán preguntando, pero ¿por qué toda esta vuelta? ¿Por qué tengo que hacer tantas medidas? ¿Qué es todo esto de proporción? Y la verdad es que para esta técnica y estos pasos que vamos a seguir a continuación, es muy importante que la imagen de referencia esté bien delimitada con respecto a la proporción sobre el soporte. ¿Por qué? Porque si no lo hago, entonces va a pasar algo muy similar a lo que estoy viendo aquí a mano izquierda, que es una distorsión de la imagen original. Es decir, si traslado el dibujo sin tener en cuenta la proporción de los formatos, el dibujo se me va a distorsionar. Entonces eso no lo queremos un dibujo de precisión y un dibujo que quede muy correcto. Listo, entonces después de esta explicación vamos a seguir viendo el ejemplo práctico con el que inicié el video para que veamos un poquito cómo se hace en la práctica. En este caso seguramente lo que voy a hacer es, de acuerdo a estas dos medidas, el soporte es 2 veces más grande que la referencia. Entonces, de acuerdo a la otra medida de referencia, que es 10, si en el soporte es 2 veces más grande, lo esperado es que acá hayan 20 centímetros. Voy a medir 20 centímetros y ese será el límite para la proporción correcta entre la referencia y el soporte. Entonces, si el alto de mi imagen de referencia son 10, aquí lo vamos a hacer de todas maneras por regla de 3, pero sé que va a ser el doble. Acá, aunque tengo una proporción que sé que es el doble, de todas maneras voy a hacer la comprobación porque no siempre estos valores pues dan una proporción tan exacta. Como saben, siempre para la regla de 3 multiplico estos dos y el que está opuesto a la X pues lo divido. Entonces en este caso sería 30 por 10 igual dividido en 15. Eso me da 20. Este es el valor que voy a medir yo en la medida que aún no he tomado de mi soporte, para tener los límites exactos y trasladar mi imagen de referencia de manera muy precisa. Este soporte estaba bastante en concordancia con la imagen de referencia, pero no siempre sucede. Entonces aquí estoy midiendo los 20 centímetros y voy a trazar ese límite. Ahora lo que vamos a hacer es trasladar la imagen de referencia al soporte. Vamos a empezar a trasladar el dibujo. Vamos a empezar a realizar el dibujo como tal, y para esto en este caso, como son dos tamaños diferentes, tengo que tener en cuenta en este caso que este valor se duplicó con respecto a este, es decir, todo lo que yo voy a hacer de aquí en adelante va a empezar a multiplicarse por 2. Vamos a parar acá un momento y vamos a regresar a nuestro ejemplo anterior. Si lo recuerdan, el de la flor. Listo.
No siempre la proporción entre la imagen de referencia y el soporte es tan precisa como el doble, el triple o algo así muy exacto. En este caso siempre vamos a comprobar ese valor por el cual hay que multiplicar para trasladar medidas cogiendo los dos valores de ancho o los dos valores de alto, tanto de soporte como de referencia. Siempre lo que voy a hacer es dividir el valor más grande por el valor más pequeño y esto va a corresponder al número por el cual voy a multiplicar para trasladar medidas. Con que yo lo haga solamente con una de las dos dimensiones, ya conozco ese valor. Sin embargo, aquí pues para comprobar que todo está correcto lo hice tanto con los valores de ancho como con los valores de alto. En este ejemplo de la flor, el valor para trasladar las medidas será 1.7. Entonces ahora sí vamos a seguir con el ejemplo práctico para ver cómo se hace. Bueno, es importante ubicar el objeto principal. En este caso vamos a empezar a ubicar la máquina de coser. Para esto lo que yo necesito es ubicar los puntos clave que me dan como los extremos o las partes más importantes del objeto en sí. De ese modo voy a medir con respecto a este eje, con respecto a este eje, dónde está ubicado este punto. Esto parece un poquito dispendioso, pero una vez que uno le coge la práctica y lo hace más de una vez, ya esto es bastante más sencillo. Es como ubicar unas coordenadas con respecto a los dos ejes. Entonces voy a medir este punto con respecto a este y con respecto a este. Ese punto está a 1.7 con respecto al eje de arriba. Voy a apuntarlos acá, 1.7, y con respecto al otro eje está a 3.5 centímetros. Con respecto a este está a 3,5. ¿Qué voy a hacer? Voy a trasladar esa coordenada acá. Pero entonces ahí tengo que multiplicar estos valores por 2. Vamos a multiplicar 1.7 por 2. Son 3,4 centímetros. Voy a medir acá. Para este caso pueden apoyarse de dos reglas, de manera que sea más sencillo ubicar los dos puntos. 3.5, ahora 3.5 por 2 pues son 7 centímetros, entonces 3.4 y 7 centímetros. Este punto corresponde a este punto, entonces ahí ya sé que este es el límite hasta donde va a llegar la máquina de coser. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a seguir haciendo? Voy a seguir marcando todos los puntos clave que yo vea que van a ayudar a que mi dibujo quede bastante más preciso. Este paso, de acuerdo a la habilidad que yo sienta que tengo como dibujante, de acuerdo a eso depende la cantidad de puntos que yo mida. Si de repente siento que no tengo mucha habilidad para el dibujo, entonces entre más puntos de referencia tome, pues más preciso va a quedar. En este caso vamos a tomar como los puntos más claves y de acuerdo a eso vamos ubicando el dibujo en el soporte. Ahora vamos a tomar esta coordenada. Tiene 3.5, voy anotando esos valores sobre este eje, 3.5, y vamos a medirlo hacia abajo, y tiene 3.9 hacia el eje de abajo. Entonces multiplico por 2 y los traslado al soporte. 3.5 son 7 y 3.9 por 2 son
7.8. Entonces vamos a trasladar esas coordenadas 7 y 7.8. Listo, acá ya tengo esta extensión. Vamos a seguir con este punto, este punto, este punto, todos los puntos claves que ustedes quieran registrar les van a ayudar para que su dibujo quede más preciso. Hay un consejo que quisiera darles y es que a medida que van ubicando sus coordenadas, es bueno que vayan simultáneamente trazando su dibujo. ¿Por qué? Porque puede pasar que de repente pongamos algunas coordenadas y luego no nos acordemos exactamente a qué puntos corresponden. Entonces es bueno que vamos trasladando coordenadas y asimismo vamos realizando el trazado. Bueno, aquí ya está prácticamente concluido el dibujo. Si lo notamos un poquito más de cerca, se alcanzan a notar muchos de los puntos que usé como puntos de referencia. Como les decía inicialmente, este puede ser un proceso un poquito dispendioso. Sin embargo, una vez que se ha hecho y se entiende cómo se construye, pues es mucho más sencillo y es una herramienta que podemos usar en el momento en que necesitemos dibujos de mucha precisión. En este caso, pues lo que me asegura es que la proporción es correcta y que todos los elementos están del tamaño y en la ubicación que corresponde. Entonces, pues esta es una de las técnicas que uso para conseguir dibujos más precisos cuando es necesario. No debemos olvidar que el dibujo es un ejercicio, o debe ser un ejercicio de creatividad y un ejercicio espontáneo, pero pues sabemos que algunas veces por alguna razón es necesario hacer cosas precisas. Aquí lógicamente esta línea que hice, la parte de arriba, me servía para medir proporcionalmente, pero en este caso, ya que no hay ningún elemento que sea de importancia ni en el fondo ni en el objeto, podríamos borrar esta línea y dejar un dibujo que funciona perfectamente en todo mi espacio de trabajo. Como el video de hoy se centraba esencialmente en la construcción del dibujo, pues fue en lo que me centré. No nos vamos a centrar mucho hoy en la parte de sombreado ni esas cosas, aunque lo vamos a concluir, pero no me voy a centrar en su explicación. Ya en el canal hay un video sobre algunos ejercicios de sombreado y algunas maneras y algunas pautas para hacerlo. Hoy me centré en el dibujo. Ahora me gustaría mostrarles otra manera de hacer esto mismo que acabamos de hacer manualmente, pero recurriendo a un programa, en este caso sería Photoshop. Acá lo que haríamos en vez de medir manualmente es recurrir a las coordenadas que ya por defecto me da Photoshop con respecto al eje X y al eje Y. Para hacerlo vamos a abrir un archivo nuevo y este archivo
vamos a fijarnos que esta medida está en centímetros y vamos a poner la medida de nuestro soporte, el alto, el ancho, y en donde dice resolución vamos a poner el valor 100 para que todo nos quede correcto. Listo, ahora vamos a abrir la imagen de referencia. En este caso yo voy a usar esta flor. Esta flor la voy a seleccionar. La voy a copiar y la voy a llevar al archivo que en este caso va a ser las veces de mi soporte. Listo, acá voy a ampliar la imagen para que me ocupe todo el espacio. Aquí vemos que nos estamos ahorrando una cantidad de pasos que hicimos manualmente. Es la facilidad que nos dan las herramientas tecnológicas. Y después de esto me voy a fijar en un apartado que está en esta parte derecha que se llama información. Este lo voy a activar. Si no me aparece aquí en esta barra de herramientas, lo activo acá en donde dice ventana. Ahí lo puedo activar. Para que todo me funcione correctamente, tengo que darme cuenta que la medida no esté en píxeles, sino esté en centímetros. Listo. De este modo lo que va a pasar es cuando yo me desplace por la imagen en esta zona, que ya les voy a ampliar un poquito, en esa zona me aparece la medida tanto sobre la coordenada X como sobre la coordenada Y. Acá les voy a mostrar un poquito más de cerca. La letra X corresponde al eje horizontal y la letra Y corresponde al eje vertical. El eje X aumenta de izquierda a derecha y el eje Y aumenta de arriba hacia abajo. De este modo, pues solamente me basta poner el cursor en el punto clave que quiera ubicar y ya pues el programa me va a dar las coordenadas exactas. Tengo que tener en cuenta que siempre si es con este programa pues tengo que medir ya les comenté, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces una vez tienen su coordenada pues es pasarla manualmente a su soporte. En este caso la herramienta que voy a usar es un compás común y corriente, cualquiera que tengan en la casa les puede servir. Lo ideal es que, bueno, este tiene la punta incluida, pero si tienen del que se le adapta el lápiz, pues que lo hagan con el lápiz puesto, obviamente. En esta técnica lo que voy a hacer es muy parecido a lo que hicimos con la otra técnica en la que medíamos unos puntos clave con respecto como a los dos ejes, tanto el eje horizontal como el eje vertical. Pero pues en este caso es un poquitico menos tedioso porque pues el compás me da una medida fija y va a ser más fácil trasladarlo al soporte. Para esta técnica es necesario que tanto la imagen de referencia como el soporte que voy a usar tengan la misma medida, porque lo que voy a hacer es trasladar medidas, entonces son medidas fijas. Vamos a empezar a hacerlo. En este caso mi primer punto clave va a ser el extremo del pico. En esta técnica yo uso también el objeto con respecto a los bordes, es decir, la medida del objeto con respecto a los bordes y obviamente del objeto en sí. Acá entonces voy a empezar a tomar unas medidas fijas y las voy a trasladar al soporte. Acá lo único que tengo que tener en cuenta es que, bueno, tengo la coordenada con respecto al eje vertical. Vamos a marcarla aquí, pero tengo que comprobar que este punto también tenga el mismo espacio con respecto
al eje horizontal. En este caso entonces voy a tomar esa medida de una vez y vamos a comprobar. Aquí yo lo había puesto un poquito más abajo, entonces ahí tenemos que comprobar tanto el eje horizontal como el eje vertical. Entonces vamos a empezar a medir todos los puntos clave y también les aconsejo que a medida que los vayan midiendo, pues vamos construyendo el dibujo. Listo, acá ya tengo mi dibujo, trasladando las medidas con compás. Esta técnica es bastante ágil, bastante más rápida que la que vimos anteriormente. Y yo les comentaba que pues para mayor precisión lo ideal es que los dos formatos, tanto el de referencia como el de soporte, sean del mismo tamaño. Sin embargo, esta técnica del compás la puedo usar de igual manera en diferentes formatos, pues siempre y cuando el de la imagen de referencia pues estemos seguros de que va a caber perfectamente en el otro formato. Solo que en ese caso acá por lo menos podríamos trasladar una imagen como esta que está en un formato cuadrado, teniendo en cuenta que voy a trasladar solamente pues las medidas del objeto en sí como tal, como tomar referencia del largo de sus alas, la extensión del cuerpo, bueno, ese tipo de referencias del objeto en sí, pero no las podré tomar con respecto a los bordes, es decir, ya de la ubicación del objeto como tal dentro del formato, pues ya va por mi cuenta. Ahí ya digamos que sí hay precisión con algunos aspectos del objeto, pero no hay precisión con respecto a su ubicación dentro del espacio